Bueno, gracias, presidente, para reconocer la importante labor y trascendente labor que hizo la diputada Graciela Saldaña con apoyo de Luis Sánchez y sobre todo con investigadores para hacer esta obra tan importante. Lo que nos debe llamar a discusión, a reflexión es por qué hasta el siglo XXI hay una constitución en maya. Si no está en su lengua, pues es prácticamente, nos da a entender o nos muestra o nos exhibe claramente la indefensión en la que están los pueblos indígenas. Si los pueblos indígenas no tienen la constitución en su lengua, eso los deja en indefensión. Es un elemento más que muestra la discriminación que todavía existe en nuestra sociedad. Pero bueno, más vale tarde que nunca, y qué bueno que llegó una legisladora con esa intención, con ese propósito, y que lo hayan logrado, que además no es fácil, porque una traducción no es nada fácil. Un lenguaje es una forma de pensar, es una cosmovisión el lenguaje. Entonces, pasarlo de uno a otro es una labor muy importante. Una de las cosas, recuerdo cuando estalló el conflicto en Chiapas y el conflicto zapatista, era precisamente que alguien estaba jugando el papel de mediador entre dos concepciones del mundo, entre concepciones muy distintas del mundo que coexistimos, que decimos que nos enorgullecemos, pero a veces nos falta entenderlas, comprenderlas, aceptarlas, sin discriminación, y aceptar obviamente sus usos y costumbres también que se puede hacer. Me acuerdo que en ese tiempo el debate era que los usos y costumbres iban a violar derechos humanos, cosas así, cosas que tenían la cabeza. Ya el artículo primero constitucional nuestro ya salvó eso, ya zanjó ese problema, y yo creo que podríamos atender muy bien los derechos de los pueblos indígenas. Quiero reconocer de veras a mi compañera por esta labor tan importante, porque lo que sirve de que esté la Constitución en su lengua va a ayudar a que se defiendan, a que ejerzan sus derechos, a que sean plenos mexicanos, no en el discurso, sino en los hechos, ejerciendo sus derechos plenamente, que los tengan ahí. Qué bueno que está esta iniciativa, y ojalá que efectivamente pueda circular y tener acceso el pueblo maya a esta Constitución, y pensar, son más de 60 lenguas que tenemos indígenas, y yo creo que esa es una tarea pendiente, ¿no? Y que no tarde mucho para que los pueblos indígenas tengan la Constitución y otras leyes en maya. Ya hay programas en línea o en red, ya hay aplicaciones que hacen traducciones de distintos idiomas, del chino al inglés, al francés, etcétera, ¿no? Yo creo, y aquí les doy una tarea a los mexicanos para hacer una aplicación para poder hacer la traducción del castellano a otras lenguas indígenas, y eso les va a ayudar muchísimo, insisto, para proteger a quienes, a los que todavía en nuestra sociedad son más indefensos, que son los pueblos indígenas, porque sigue habiendo abuso contra ellos y discriminación real, cultural, a pesar de que la Constitución, esa que ya tienen en su idioma, lo prohíba, sí existe todavía ese abuso, esa discriminación, etcétera. Ojalá esto, y ojalá que también se hagan estas aplicaciones de traducciones a las lenguas indígenas, de las cuales nos tenemos que enriquecer, porque la pluralidad de lenguas y de culturas es nuestra riqueza, y que además, pues si somos un país plural y acá tenemos que integrarnos, pues tiene que ser entendiéndonos, y qué bueno que haya hecho esta iniciativa. La verdad es que eso es dejar un legado, diputada. Le aprecio mucho. Gracias. Cámara de Diputados, 62ª legislatura.